Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Bienvenidos al programa 102. Sección 3. El miedo a la redención. ¿Miedo? ¿Pero qué miedo? No sé. Párrafo 1. Párrafo 1. Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo sin que tú tuvieses necesidad de traerlo a la conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociese. Pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo, si no creyeses que, sin el ego, encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. Miedo. ¿Quién dijo miedo? Bueno, en este párrafo afrontamos con más profundidad esa palabra que parece que tanto nos aterra, pero que sin embargo toda la vida hemos estado protegiendo para que nadie se la lleve de ahí. Dice, tal vez te preguntes por qué deberías mirar todos los efectos del miedo y darte cuenta de su magnitud. Y es que no te das cuenta porque está todo oculto. Por eso es necesario profundizar más. En la línea 2 te dice algo muy interesante. Dice, puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo, que todo tiene fácil solución, y dice, puede que pienses que le sería muy fácil al Espíritu Santo hacer eso. Claro, es que nosotros decimos que lo haga el Espíritu Santo y yo que no me entere de nada. ¿Significa eso que haya que enterarse de algo? No. Tú no tienes que enterarte de nada.
Pero hay algo que desconoces. Como ya te has olvidado de quién eres, pues eres el Santo Hijo de Dios y creador como Dios mismo. Y al ser creador, tú amas tus criaturas. Cuando empezamos aquí este aparente mundo, seguimos la idea de estar creando y durante tantísimo tiempo hemos creído que hemos creado en este aparente mundo, por eso el curso lo llama hemos fabricado, y ahora estamos descubriendo que no lo creamos, sino que simplemente hemos fabricado ilusiones que no están ahí. Pero debido a que somos creadores, resulta que cuando nos hartamos de las ilusiones, es decir, hace un tiempo parece que las creamos, hemos hecho como que no sabíamos nada de ellas, hemos mirado para otro lado, nos hemos acostumbrado a hacer como que no están ahí, están en el cuarto oscuro, que es el inconsciente donde están los miedos y las creencias, y ahora no nos apetece reconocer que no queremos saber nada de ellas. Resulta que cuando nos hartamos de las ilusiones y no queremos verlo, pues no nos estamos comportando como los verdaderos creadores que somos. Al ser creadores, aquí en el mundo nos hemos olvidado de comportarnos como tales. ¿Qué significa comportarse como tales? Que tenemos que traer a la conciencia la idea que representa ese miedo o ese error. Tenemos que traerla a la conciencia y ahí es como sí que demostramos que le estamos diciendo al Espíritu Santo, llévatelo. Solo las ideas que son verdad son actos de amor de verdad. El resto se queda atrás en la ilusión y se pierde. No llega a la eternidad. Pero mientras siga en el cuarto oscuro, no estamos trayendo a la conciencia y no recordamos que somos creadores, que decimos lo que hay que hacer con esa aparente creación. Como no es propio de los creadores que somos, pues parte de volver a ejercer nuestra función de ser creadores y de extender, pasa por volver a admitir nuestra responsabilidad de haber fabricado eso. Y simplemente lo que se nos pide no es enfrentar ese miedo directamente. Pues como dice en la línea 4, está claro que nadie podría aguantar ni tolerar el sufrimiento insoportable derivado de mirar al miedo directamente. ¿Por qué? Pues porque creemos que es real. Y al creer que es real no es lo mismo que verlo en una película de televisión. Crees que te va a pasar cualquier cosa. Y eso es aterrador. Nadie quiere hacer eso. Pero la verdadera expiación no quiere que tú te enfrentes a eso. Quiere que tú simplemente des el permiso para que sea el Espíritu Santo el que lo haga. Por eso es una equivocación en la mayoría de profesionales de la psicología, psiquiatría y otros terapeutas. Es un error hacer pasar a la persona por toda aquella situación que está en su memoria y que le aterra. Porque esa no es la auténtica expiación. La manera de sanarlo no es que el paciente mire aquello que le parece real. Así se agarra más miedo. No, el Espíritu Santo ni Dios te pide eso, solo te pide simplemente que des el permiso. Entonces, ¿qué significa traerlo a la conciencia? Significa que si hay miedo en tu vida, que hagas total caso de cuando se te dice que el miedo es una ilusión, no está ahí, para que realmente quieras acercarte lo suficiente para dar permiso. Acercarse lo suficiente no significa abrir la puerta del cuarto oscuro. Nosotros no tenemos que abrir la puerta. Pero sí que, hasta ahora, el miedo lo teníamos y nunca dábamos el permiso para que se liberara. Entonces, no le hemos tenido miedo al miedo. Línea 5. Y eso significa que no actuamos como que no queremos el miedo en nuestra vida. Dicho en otras palabras, si le preguntamos a cualquiera en la calle si ellos quieren que haya miedo en sus vidas, pues sería muy extraño encontrar a alguien que te dijera, yo sí, yo quiero que haya miedo en mi vida. Lo normal es que todo el mundo diga, no quiero miedo en mi vida. ¿Qué está pasando? Están mintiendo. ¿Deliberadamente? No. No son conscientes de que sí quieren miedo.
¿Qué significa que sí quiero el miedo? Sí quiero el miedo ahí en la habitación, con la puerta cerrada. Entonces, eso sí quiero que esté. Pero claro, aquí de lo que se trata es, ¿quiero que haya miedo en mi vida, sí o no? Claro, estamos acostumbrados a que esté escondido en el cuarto y cerrado con llave. Pues sí quiero el miedo, quiero que esté. Así que tenemos miedo a la redención y es lo que hemos hecho toda la vida. Eso significa que si alguien pasa por una situación en el exterior donde está sintiendo miedo, probablemente le dirá al que está al lado, oye, acércate tú ahí a ese sitio donde se está oyendo ese ruido. No quiero acercarme, me da miedo. Siempre queremos mandar al otro a hacer eso que nos da miedo. Entonces, cuando tenemos miedo, queremos mandar a otro. Si nosotros realmente no quisiéramos el miedo en nuestra vida, le mandaríamos al Espíritu Santo que se lo llevara. Pero es que hacemos lo contrario. Todas las decisiones que tomamos van en dirección de no darle permiso al Espíritu Santo para que se lo lleve. Así que cuando en la encuesta de la calle decimos que no queremos el miedo en nuestra vida, es falso. Sí queremos que esté porque nos da la sensación de que está en el cuarto, tapadito, oculto, con todos los secretos. El cuarto es la piedra angular más tenebrosa del ego. Dentro del cuarto no quieres que nadie se lleve la creencia en la culpa, la creencia en que el ataque es posible, los apegos, los juicios, tus tesoros que están escondidos en esa habitación. No quieres que nadie te los toque, porque eso arruinaría la ilusión de mundo y de deseos en el exterior en los que te enfrascas día tras día, donde no paras de luchar para seguir protegiendo que ese sueño siga adelante. Claro, si quieres que ese sueño siga adelante, quieres que esa habitación siga encerrada, no es ser que se desate la caja de Pandora y arruine tu vida. Por lo tanto, realmente no quieres que se toque. Entonces, hay que decir, no quiero el miedo en mi vida y actuar en consecuencia. No decir una cosa y hacer la contraria. Decir no quiero el miedo en mi vida significa, uy, por favor, decidme qué es lo que tengo que hacer para que eso desaparezca. Yo no quiero que esté en el cuarto oscuro. Entonces, si este libro me dice cómo se lo llevan de mi vida para que no esté más, pues oye, rápidamente explícame lo que quiero hacerlo ya. Eso es cuando sí que realmente es cierto que no queremos el miedo en nuestra vida. Y eso es lo que nos propone el maestro aquí. Nos propone que lo reconozcamos tal como es para que podamos decirle al otro, oye, acércate tú que yo no quiero. Entonces, lo que se te pide es que reconozcas la idea o ese error. Es una forma de miedo, hay muchas formas. Si tú reconoces eso y aceptas que eso no tiene sentido y que es una ilusión, que eso no tiene sentido, no lo quieres dentro de ti y quieres que desaparezca de tu vida, también aceptarás que a lo mejor la vida te haga pasar por una situación aparente de esa manera. Finalmente, no te engañes con respecto a esto. Si tú dices, no, ya está, ya lo he sanado. No, porque si tú ante la imaginación de que eso te pudiera pasar después, dices, ay, no, pero no quiero que me pase, entonces realmente no lo has sanado. Sanarlo significa que aceptas en el momento que estás sanando que bueno, si tienes que pasar por ahí, no se sabe, ¿no? El futuro, pero si tienes que pasar por ahí, pues ya te has dado cuenta de que eso es una ilusión y no tiene sentido. Si tiene que ocurrir, que ocurra, porque tú no tienes miedo y eso es superarlo. Hacer otra cosa, no. Por eso hace falta honestidad y querer entregárselo al Espíritu Santo. Y bueno, así que cada vez que te pregunten, ¿quieres que haya miedo en tu vida? Reconoce primero que lo tienes, entrégalo y luego vive la vida sin miedo. Párrafo 2. Bajo los tenebrosos cimientos del ego
yace el recuerdo de Dios. Y de eso es de lo que realmente tienes miedo. Pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Pues este deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que ésta cese. ¿Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que lo oculta, el amor por tu Padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto? ¿Crees que el ataque es la salvación? Porque el ataque impide que eso ocurra. Pues subyacente a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste jamás pueda ser, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. Bueno, en este párrafo 2 nos recuerda lo que siempre está ahí. Nos recuerda lo que hay. Otra cosa es lo que hacemos con lo que hay. Entonces, por debajo de los cimientos del ego, de esa colección de creencias que mantenemos para seguir creyendo que estamos separados de Dios, debajo de todo eso sigue el recuerdo de Dios. Se le puede llamar Espíritu Santo, se le puede llamar conciencia de la unidad, se puede llamar amor, como uno quiera llamarlo. Está ahí debajo. Y realmente es de eso de lo que tenemos miedo. Aquí en el mundo parece que tenemos miedo de muchas cosas, como por ejemplo la creencia en el ataque, pero todo eso son como cláusulas del contrato que aunque no nos gustan y nos podamos incluso quejar de ellas, las aceptamos como parte de ese contrato con el ego para que la idea y la creencia de que estamos separados de Dios continúe. Entonces esas cláusulas, precisamente por el hecho de mantenerlas, aunque digamos que no nos gustan, por el hecho de mantenerlas se sigue manteniendo el contrato con el ego. Si quisiéramos rescindir el contrato, solo tendríamos que acudir a ese recuerdo de Dios, y eso te restauraría, como dice la línea 2, el lugar al que siempre has pertenecido y en el que estás, pero del que crees que te has ido. Entonces, la parábola del hijo pródigo es solo una parábola, una metáfora que te hace entender que parece que te fuiste de la casa de tu padre, pero eso en realidad no ha ocurrido, ha sido un sueño. Y que con solo querer recordar, ni siquiera realmente hacemos un viaje, sino que simplemente somos conscientes de que no nos hemos ido. Ese recuerdo nos hace despejar todo lo que hacemos con respecto a lo que hay. Está lo que hay y lo que queremos hacer con lo que hay. Esa ilusión de querer hacer otra cosa al margen de lo que hay, del resultado de eso está nuestra aparente vida en un cuerpo. Por eso en la línea 3 te dice que el miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tenemos al amor. Aunque nos quejemos o no nos guste la idea de que parece que hay ataques en el mundo, en realidad lo toleramos con tal de no rescindir el contrato con el miedo. Entonces, si quisiéramos realmente el amor, eso nos llevaría a aceptar que tenemos que renunciar a todas esas cláusulas. Por eso te dice en la línea 4 que incluso estamos dispuestos a examinar que tenemos de verdad un deseo salvaje de dar muerte a alguno de nuestros hermanos al que odiamos. Estaremos dispuestos incluso a reconocerlo y aceptar que es verdad que querríamos muy en el fondo darle muerte si pudiéramos,
si eso nos salvara de la posibilidad de volver al amor. Si eso nos salvara, con tal de seguir manteniendo ese contrato con el miedo, lo aceptaríamos, examinarlo. Pero es que resulta que querer examinar ese deseo realmente acaba con el contrato con el ego. Por eso, no queremos examinarlo. Para seguir manteniendo el miedo, estamos dispuestos a aceptar que el odio pues es normal en nuestra vida. Lo toleramos. Aunque no nos guste la idea de odiar o de desear la muerte a nadie, pero lo toleramos, porque detrás de todo eso se mantiene el contrato. En la línea 5 te dice que la creencia en la separación está basada en ese deseo de dar muerte a cualquiera de nuestros hermanos, porque refuerza esa idea de que nos hemos separado y refuerza la idea de que el miedo tiene sentido en nuestra vida y por eso una de sus caras, la creencia en el ataque, pues hay que seguir manteniéndolo. Sin embargo, si quisiéramos revisar la posibilidad de que aceptar lo que hay, el amor de Dios, podría traernos toda la felicidad que en el fondo queremos, pues eso sería reconocer que podría de repente impulsarnos hacia el cielo de un salto y como eso nos aterra, pues no queremos ni hablar de la posibilidad. Por eso, cualquier hermano que hable de la verdad en este mundo y que te recuerde que eso está ahí disponible para ti cuando quieras, lo miramos con tanto recelo. Nos damos cuenta de que realmente le tenemos más miedo a eso que a nada en el mundo. Por eso todo el mundo reacciona con mucha incredulidad y rechazo hacia cualquier hermano que hable en nombre del auténtico Dios. Sin embargo, más allá de todos los cimientos del ego, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Lo deseas, pero lo que más deseas es mantenerlo oculto. Párrafo 3. Honestamente, ¿no te es más difícil decir te quiero que te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza. Y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad. Pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses. Y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios. Mas su voluntad no es ser excluido. Párrafo 3. Honestamente, ¿no es verdad que cuando vives en el amor que no es verdadero, que es un amor basado en el sacrificio, donde nos pasa que sentimos más veces odio que amor? Eso es lo que nos lleva a sentir que es más difícil decir te quiero que te odio. Porque sentimos mucho más odio que amor. Y eso tiene que ver con practicar nuestra idea de lo que es el amor, en lugar del verdadero amor. En la línea 2 te dice que asociamos el amor con la debilidad, y es porque no lo conocemos ni queremos conocerlo. Entonces, a fuerza de hacer acciones que en realidad no tienen sentido, acabamos sintiendo poco amor. Y cuando sentimos poco amor, acabamos asociándolo con la debilidad. Porque parece que con acciones violentas, con formas de ataque, con formas de odio, parece que podemos conseguir más cosas en nuestras relaciones. Así que asociamos el odio con la fuerza. Mientras seguimos jugando a esos juegos, seguimos diciéndonos a nosotros mismos, de manera inconsciente, que queremos seguir manteniendo esa forma de vivir. Pero si realmente le diéramos la oportunidad a la llamada del amor y la quisiéramos escuchar, aunque fuese por un instante,
nos quedaríamos tan fascinados del resultado que no lo podríamos creer. Nuestro mundo caería a pedazos en un instante. ¿Pero es eso lo que realmente quieres? Por eso comienza el párrafo diciendo, honestamente, sinceramente, ¿es eso lo que quieres? Y finalmente te dice, pues como sigues admitiendo esas cláusulas del contrato con el ego, que aunque te quejes y no te gusten, quieres que sigan ahí, entonces estás defendiendo con el ataque las ideas que son contrarias a la verdad. De manera que cualquier hermano o el Espíritu Santo dentro de ti que viene a hablarte de la verdad y a recordarte esa posibilidad que te haría tan feliz, tú lo percibes como que te está atacando. Y es que usas el ataque que dices no querer que esté en tu vida, lo usas contra el que te quiere liberar de esa infelicidad. Y todo esto demuestra que sigues defendiéndote de la posibilidad de que te sientas uno, porque así es como estás en tu relación con Dios. De manera que quieres que Dios siga estando fuera de tu vida, que vaya por su camino, tú por el tuyo, y claro, eso es lo que tú quieres de momento, pero no es su voluntad. Párrafo 4. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías ese mundo, lo cual es, sin duda, lo que harías. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor, y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te asusta. Párrafo 4. Cuando continúas con tu deseo de vivir al margen de Dios, haces un mundo basado en planes, en proyectos, y crees que esos proyectos te van a dar la seguridad de impedir que las amenazas acaben contigo. Damos por hecho esas amenazas y por eso parece que necesitamos esos seguros. Quieres sentirte seguro porque das por hecho que te va a ir mal si no lo haces. Por eso, cuando el Espíritu Santo te dice que nada de eso te va a dar la felicidad, sientes que te quedarías desprotegido porque crees que tu protección depende de tales medidas y no dependen de Dios. Y todo es un gigantesco truco porque queremos tapar que queremos hacer un mundo al margen de Dios. Entonces, la presencia de Dios nos parece una amenaza y parece que se nos quiere empequeñecer, empobrecer, porque creemos que somos ricos, mientras mantenemos esos planes entre los cuales está incluido la idea de que el ataque siga presente. Hacemos eso porque creemos que en el ataque hay grandeza y magnificencia. Eso significa que si alguien parece que nos ataca, nos sentimos poderosos si le devolvemos el golpe, o si creemos que hay que reaccionar. Creemos que hay fuerza y grandiosidad en todo ello. Pero en realidad lo único que hay es pobreza.
construimos esos escudos ante amenazas imaginadas y con esos escudos pretendemos defendernos del amor de Dios. Por eso creemos que estamos construyendo un mundo a nuestra medida que Dios parece querer destruir cuando nos pide que volvamos al amor. Y claro, en el fondo creemos que si nos decantamos por nuestro amor a Dios, línea 3, que efectivamente en el fondo lo amamos totalmente, si nos decantamos por nuestro amor a Dios, eso implicaría desechar nuestro propio mundo, abandonar o renunciar a nuestros propios deseos. Y claro que lo haríamos. Como sabemos que lo haríamos, preferimos dejarlo para después. Por lo tanto, este mundo te sirve, línea 4, para encubrir, para tapar, para ocultar el amor que está dentro de ti. Y cuando a nivel teórico escuchamos el curso, la primera reacción es de miedo. Pero cuanto más lo escuchas o lo lees, más relajado te sientes. Pero realmente, lo que verdaderamente te asusta es que crees que se te obliga a tomar esas decisiones que realmente te liberan. Eso es lo que realmente te asusta y por eso te parece tan difícil tomar la decisión. Párrafo 5. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Tienes más miedo de Dios que del ego, y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Pero el odio sí que puede, pues entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. El párrafo 5 comienza diciendo: puedes aceptar la demencia porque es obra tuya. Nosotros aquí en el mundo somos el hijo pródigo, que quisimos experimentar por nuestra cuenta. Y bueno, pues así nos va. Pero como esto es lo que nosotros inventamos, proyectamos, un universo paralelo al universo de Dios, que creímos que llegamos a crear de verdad y que está. Entonces le damos un valor y no queremos aceptar el amor de Dios, que fue creado por Dios, que hemos querido olvidar y que aquí parece que desconocemos. Y ahora elegimos verlo como competencia. Entonces somos esclavos de la crucifixión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos aparentemente en un valle de lágrimas, aceptamos el sacrificio, acabamos aprisionados por nuestra propia proyección y somos esclavos de la crucifixión, inmersos en el sufrimiento, en la preocupación, en la desesperación, nos creemos solos, abandonados y así creemos nosotros que estamos seguros, porque le damos valor a todo eso que hemos proyectado y le restamos a lo que es verdaderamente valioso, que es la unicidad, la vida en Dios. A ese le quitamos absolutamente el valor y nos creemos que ese es un mundo en el que vamos a peligrar, que nos va a quitar nuestro tesoro, que nuestro tesoro y nuestros dioses están en este mundo, en lo que nosotros hemos fabricado, y creemos que se nos va a ir de las manos.
eso que tanto amamos. Tienes miedo de Dios y amas al ego. Le das la bienvenida al ego, pero tu verdadera voluntad está en la vuelta al hogar, en el gozo de Dios, porque no nos liberamos si no amamos. Pero el amor nunca puede entrar si no lo invitamos, si no tomamos decisiones. Y no puede entrar tampoco si lo que hacemos es invitar continuamente al ego, dar cabida a lo que nos hace sufrir, a lo que no vale. Y parece que llega el momento en que lo que no existe y no es real cobra vida y tiene incluso voluntad propia. Y parece que nos arrastra. Pero el ser tiene el poder y puede siempre decidir. De la mano del Espíritu Santo nunca va a fallar. Si dejamos que el Espíritu Santo nos libere, dejaremos de vernos como esclavos. Párrafo 6. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos. Aparenta ser así cuando están ocultas y, por lo tanto, parecen ser autónomas. Esta es la ilusión fundamental sobre la que descansan todas las demás. Pues debajo de ellas, y soterrada mientras las ilusiones se sigan ocultando, se encuentra la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira. Y el dolor de esta mente es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada es innegable. Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla, pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Está claro que estamos enamorados de nuestra propia fabricación. Es por eso que la obra de Dios, que es la única que es real, la vemos como competencia de nuestra propia fabricación. Y claro, queremos seguir distinguiéndonos y queremos seguir pensando que podemos hacerlo mejor que Dios. Por eso no podemos evitar acabar siendo unos esclavos de la crucifixión. No podemos evitar acabar sufriendo y pasándolo mal. Es una consecuencia inevitable. Pero, ¿realmente el problema está en pasarlo mal? ¿O el problema está en pasarlo mal y no hacer nada para remediarlo? Más bien, si alguien tiene la suficiente cordura en su mente para poder pensar sobre ello, determinará que efectivamente es peor saber que sufres y no querer hacer nada al respecto. Si sabes que algo hay que hacer, igual no estás tan loco como parece. Pero de momento utilizamos todo tipo de trucos y estratagemas para poder combinar ambas opciones. La de seguir sufriendo y quejarnos por ello, y al mismo tiempo no hacer nada para solucionarlo. Claro, para ello hace falta un montón de magia que nos haga mirar para otro lado, distraernos y no concentrarnos en que deberíamos estar haciendo algo para que el sufrimiento acabe. Por eso tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas. ¿Qué produce mirarlas de frente? Pues descubriríamos en qué se basa todo. Las ilusiones, nuestras creencias, la creencia en que el sacrificio es algo beneficioso y algo que te va a traer la felicidad, la creencia en el ataque, el miedo, todas esas ilusiones parece que cobran vida y que tienen sus propios cimientos mientras no las estamos mirando. Por eso
es necesario mirarlas, porque en cuanto las miremos, veremos cómo desaparecen. Y desaparecen porque no están ahí. Pero mientras no las quieras mirar de frente, ahí siguen, operando desde la sombra. Y nosotros solo notamos los efectos. En la proyección, en el exterior y en nuestros sentimientos, notamos los efectos de tales ilusiones, aunque parece que no las vemos de manera directa. Es como en la película de Toy Story, de Ben Stiller, Noche en el museo, que parece que nadie se da cuenta de que durante la noche todas las estatuas, todos los personajes que dan forma a cada escenario del museo que corresponde a una época histórica, pues cada figura parece cobrar vida y ocurren cosas, aparentemente. Parece que nadie se da cuenta de ello porque da la sensación de que ocurre por la noche. Y solo cuando se mira de frente es cuando todo ese caos acaba con final feliz. Pero mientras no es así, todo el despropósito del mundo cobra vida y nadie parece ser consciente de ello. Pues todo está basado en la idea de que cobra vida porque no lo miramos. Pero cuando lo miramos, desaparece. Entonces, nosotros necesitamos no mirarlo para que siga todo adelante. Porque somos creadores y en su momento creímos que todo eso estaba vivo y era creado tal como se crea en el reino de Dios. En su momento creímos que era real, ahora es inconsciente y ahora nos parece que son autónomos, como dice la línea 2. Pues en esta ilusión descansan todas las ilusiones, todas las ideas erróneas en las que se basa nuestra aparente personalidad, descansan sobre la idea de que van por su cuenta, que funcionan de forma aislada, como si tuviera vida propia. Y es porque todavía no nos hemos encargado de ese aspecto. Encargarse de eso significa no tener ningún miedo en mirarlo de frente y al hacerlo deja de tener vida. Claro, ahí están porque la mente amorosa en su momento creyó haberlas engendrado con ira. Es decir, el observador renunció a tomar parte en todo eso y se refugió en su padre. Pero el tomador de decisiones es el que tiene que volver a elegir que eso no es nada y no tiene ningún sentido seguir reaccionando con ira o seguir sintiendo culpa o sufrimiento. Nada de eso tiene sentido y con la mirada amorosa desaparece ante nuestra vista. Por eso, línea 5, cuando uno quiere explorar la posibilidad de ser feliz, quiere reconocer que el dolor no tiene sentido en la vida. Por eso, no acepta a partir de ahí ningún tipo de magia o truco o engaño que le lleve a pensar que las ideas en nuestra mente que no nos hacen felices pueden seguir campando a sus anchas sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Eso no tiene ningún sentido y uno empieza a entender que no lo tiene y deja de apoyarlo cuando uno acepta esa posibilidad de Dios como totalmente real. Párrafo 7. Sin embargo, no se le puede realmente crucificar. En este hecho radica tanto su dolor como su curación, pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. No ocultes el sufrimiento de su vista, sino llévalo gustosamente ante él. Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor
y deja que Él te cure. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar. Pues Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo. Lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Párrafo 7. Bueno, a pesar del dolor que cualquier hijo de Dios pueda sentir y a pesar de las ilusiones que son las que causan ese dolor, ninguna ilusión es real y por lo tanto es imposible crucificar al Hijo de Dios. Es imposible que ese sufrimiento que temporalmente se siente no es para siempre. Permanecerá ahí mientras uno no quiera todavía entregar las ilusiones, los deseos, los apegos, lo que uno espera que ocurra, y se pone a mirar a otro lado, justamente a rechazar lo que ve y a quejarse para no ver lo que está deseando, pues ese deseo, esa ilusión más oculta, es lo que hay que entregar, porque si no lo entregamos, ese sufrimiento va a seguir ahí. Es verdad que no es eterno ni es real, pero se siente y se sufre y se pasa mal. Por eso, el Espíritu Santo, junto con su misericordia, está aquí para solucionar todos los problemas que causan ese sufrimiento. Y solo necesita de nosotros que colaboremos. Así que tenemos aquí 3 imperativos como deposita, no permitas, escudriña. Son peticiones que el Espíritu Santo nos hace porque depende todo de que queramos. Así que si nosotros queremos, no ocultes, deposita, no permitas, escudriña, apelan a tu voluntad de dar ese permiso para que el pensamiento sea entregado. Así que empezamos por el dolor, pero enseguida vemos realmente lo que tenemos que sanar cuando demostramos que le hemos dado permiso al Espíritu Santo. No es simplemente entregar el dolor, sino además escudriñar tu mente para detectar el pensamiento que causa ese sufrimiento. Y ese pensamiento siempre se traduce, siempre se clasifica en cualquier tipo de ilusión. Puede ser una creencia, una expectativa, siempre se esperan cosas de manera oculta y el ego nos entretiene con lo que rechazamos y lo que no nos gusta y mirando al exterior. Está adentro y son deseos y son ilusiones. Eso es lo que nos trae sufrimiento. Ya lo dijo Buda. Buda dijo que todo sufrimiento procede del deseo. Y el deseo es una forma de ilusión. Porque no estamos hablando de cosas reales, sino que son pensamientos que se tienen y se está intentando darle forma a esos pensamientos en el exterior. Y la mayoría de veces no se consigue. Y como no se consigue, pues parece que el ego nos instiga a seguir intentándolo. Pues detrás de todo eso viene el sufrimiento. Así que si quieres, si le das permiso, sanará, línea 6, todo pensamiento insignificante que hayas conservado secretamente con el propósito de herirte a ti mismo. Eso significa que aunque no te des cuenta, queremos justificar todos los deseos que tenemos y queremos justificar que hay buenas razones cuando no hay ninguna, porque en el fondo lo que se persigue es herirnos a nosotros mismos. Es decir, el propósito oculto es sentirnos culpables. Y aceptamos cualquier justificación para autoengañarnos. Decimos, es que por culpa del gobierno, es que por culpa de esa persona, es que por mi culpa ha pasado todo esto. Cualquier excusa, cualquier causa
ajena, cualquier escapismo, distracción, lo aprovechamos porque el ego no quiere que de ninguna manera nos demos cuenta de que nos estamos sintiendo culpables y además nos estamos diciendo a nosotros mismos que con toda la razón del mundo es una buena idea sentirse culpable. Es un pensamiento de locura porque nadie disfruta y es feliz sintiéndose culpable y entonces cuando uno dice que quiere liberarse del sufrimiento, pues no debería permitir hacer eso dentro de sí mismo. No hay ninguna razón para sentirse culpable porque no somos culpables por nada. Y buscar una razón, aunque sea mentira, por eso hablamos de ilusiones, no tiene ningún sentido. Tenemos que ser conscientes de que queremos sentirnos culpables. Y ahí está todo, porque en el momento en que tú no quieres sentirte culpable y aceptas que solo existe la inocencia, acto seguido ya no aceptas ninguna excusa ni te agarras a nada para seguir llegando a esa conclusión. Ya no dices es por culpa de este o es por culpa del gobierno. No le ves culpa a nada porque te das cuenta de que lo que deseas es ser inocente, que es como Dios te hizo. Por eso, al final no es importante la excusa. No estás enfadado por la razón que tú crees, ni te sientes culpable por la razón que tú crees. Deja de creer razones y así demostrarás que quieres ser como Dios te hizo, inocente. Así que todo depende de ti. En el párrafo anterior estaban las causas reales, es decir, el deseo de ilusiones, y aquí vemos las consecuencias, el sufrimiento. Pero si tú quieres, el Espíritu Santo está totalmente presto, está preparado, está atento y extirpará dentro de ti toda ilusión y eso despejará la visión de quién eres. Párrafo 8. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Le pides amor a tu Padre, tal como Él te pide que regreses a Él. Lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto es unirte al Padre en amoroso recuerdo de Él. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos. Y al percibirla, le darás la bienvenida y dispondrás de ella, pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios y no hay ilusión que pueda satisfacerle o impedirle ser lo que Él es. Lo único que es real es su amor y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Comienza el párrafo 8 diciendo: bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. ¿Qué quiere esto decir? La grandiosidad es el conjunto de ideas de pobreza que tenemos de nosotros mismos, que también se puede llamar personalidad de uno mismo, y nosotros las estimamos como que son tesoros para nosotros, que le damos mucha validez. Y en verdad, lo único que deseas y lo único que te importa es regresar al Padre. Y estamos pidiendo ayuda al Padre porque necesitamos de Él. En la 2, el Padre te pide que regreses a Él. Y tú, aunque no te des cuenta, en tu interior, tu ser desea la felicidad con que fue creado tu ser. Entonces, la dicha está en el camino de vuelta a casa. ¿Y cómo conseguir eso? Pues
primero ver a tu hermano inocente, ver que tu hermano tiene el mismo deseo que tú y que en él mora la creación divina con la misma luz que mora en ti. O sea, ver la igualdad y la grandeza en todos y cada uno de los hermanos. Resulta que para no ver la pequeñez que sentimos en nosotros, vemos pequeñez y vemos faltas en nuestros hermanos. Y de esa forma queremos esconder nuestra propia percepción de pequeñez. Y lo que hemos de ver es la grandeza en el hermano, que está en él así como está en nosotros. De igual modo, con la misma luz, porque fuimos creados iguales. No hay ilusión en el mundo que pueda satisfacer, pues la grandeza es el derecho que tienen los hijos de Dios, porque así fuimos creados. En el apartado 7 dice: lo único que es real es su amor. Y, por tanto, lo único que te puede llenar, aunque tú pongas los ojos en cosas del mundo, pues lo único que te puede satisfacer y llenar es nuestra realidad, que es el amor. Párrafo 9. Sálvale de sus ilusiones para que puedas aceptar la magnificencia de tu Padre jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor, o, de lo contrario, estarás ocultando un tenebroso lugar de tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Y de este modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total, no podrás sanar completamente. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde hay un solo ápice de dolor que malogre su bienvenida. Salva a tu hermano de sus ilusiones. ¿Qué significa esto? Bueno, es que cuando hacemos alguna excepción con algún hermano y no vemos su grandeza, entonces, si creemos estar viendo alguna forma de pobreza, bien sea considerarlo como que está sufriendo, o bien sea considerarlo inferior o superior, da lo mismo. Pero normalmente nos fijamos más en cuando alguien sufre o le pasa algo, o lo vemos débil, o enfermo, o deficiente. Solemos fijarnos más en eso, y claro, si tú miras así, tú estás viendo ilusiones en el hermano, en lugar de centrarte en su naturaleza. Su naturaleza es de grandeza. Claro, ¿qué ocurre cuando vemos pobreza? Que entonces no vamos a poder evitar reaccionar en el exterior y creer que está pasando, y le diremos cosas o tendremos un comportamiento, o simplemente por dentro, si es que estamos en silencio, pues pensaremos: pobrecillo, madre mía, lo que le está pasando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos eso, no colaboramos con el hermano para que él sane, porque, claro, hay que entender qué significa sálvale. No es que nosotros tengamos la misión de salvar a nadie, no es que nadie esté en ningún infierno y nosotros seamos salvadores. Pero es verdad que no le ayudamos al hermano cuando estamos viendo pobreza, porque vamos a reaccionar como si estuviera pasando, y el hermano, al ver nuestra reacción, encuentra en nosotros una distracción más que le aleja de darse cuenta de que no está pasando, ni que es real. ¿Cómo va el hermano a darse cuenta de que su idea es errónea, una forma de pobreza en la que él cree? ¿Cómo va el hermano a darse cuenta si nosotros también lo creemos y reaccionamos? Pues los dos le damos realidad. Entonces al hermano se le puede ayudar no haciendo lo que él hace, que es ver pobreza, negándonos a ver eso y centrándonos en su grandeza.
Eso te lleva a aceptar la magnificencia de tu Padre. Significa, si solo veo la grandeza de mi hermano, ¿cómo de grande tiene que ser el Padre que lo ha creado? Así solo llegamos a entender y a reconocer y a recordar lo que es nuestro Padre para nosotros. Pero no se puede recordar si no lo hacemos con el hermano. Entonces, claro, si excluimos de todas las personas a las que queremos a algún hermano, estamos haciendo eso. Y entonces el Espíritu Santo no puede acceder a esa parte en tu interior, en la mente, porque en el exterior estás demostrando lo contrario de la verdad. Por eso hemos dicho en ocasiones anteriores que hay que hacer un plan. Y un plan no significa actuar por tu cuenta o tomar decisiones al margen del Espíritu Santo. Pero si uno toma las decisiones que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, por eso antes hemos visto esos verbos que te apelan a que tomes decisiones y hagas lo que tienes que hacer en el nombre de la verdad. Si tomas esas decisiones, pues ese plan está muy bien. No es un plan por tu cuenta, porque es un plan teniendo en cuenta lo que el Espíritu Santo está esperando de ti. Y a partir de ahí, nuestra función acaba, porque a partir de ahí, el Espíritu Santo ya entiende que le estamos dando permiso, aunque se nos olvide decir, te lo entrego, no importa. Pero el Espíritu Santo ya ve que queremos, y solo lo ve si nosotros lo demostramos en el exterior. Cuando nosotros decidimos mirar al hermano como hay que mirarlo, el Espíritu Santo borra toda forma de juicio que teníamos antes de esta forma de proceder. Entonces es un plan. Y claro, no depende de improvisar cuando llegue el momento donde el hermano manifiesta sus errores, sino que cuando ya los manifiesta nosotros estamos preparados. Por eso, hacer un plan es mucho mejor que dejarse llevar por el ego, que es un maestro en la improvisación, y cuando llegamos a esa situación no sabremos reaccionar. Si miramos de esa manera, dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestra mente y pueda sanar de forma total, no solo de forma parcial. Porque claro, no es posible una curación parcial. Eso no evita que ya sintamos mucha más paz que antes. Pero para que la paz sea total, que es como vivimos la paz en el reino de Dios, pues el perdón tiene que ser total. Párrafo 10. Tú que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que ésta tenga lugar en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él, y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de Él un padre no amoroso, al exigir de Él lo que solo un padre no amoroso podía dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su Padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero Padre, al haber atacado su gloriosa igualdad con Él. Bien, aquí en este párrafo 10 nos habla de que no podemos hacer un plan por nuestra cuenta. Cuando decimos hacer un plan, significa hacer solo la parte que nos ocupa. Nuestra misión aquí es estar de acuerdo en que se sane la mente. Pero ahí acaba nuestra misión. Entonces, si seguimos haciendo planes de sanación por nuestra cuenta, la mente no puede ser corregida. Y por eso dice aquí que parece que tratamos de sanar, pero en realidad seguimos prefiriendo la creencia en la separación. Tiene que ser un plan con el Espíritu Santo en el que tengamos claro cuál es nuestra parte. Y bueno, se vuelve a hablar de lo que parece un comienzo hace tiempo.
Y como el tiempo no existe, en realidad, de lo que está hablando es siempre de ese segundo que no para de repetirse. Como ese segundo no para de repetirse, solo hay una ilusión de tiempo. Pero bueno, en esa ilusión de tiempo, mientras nos metemos en esa ilusión, pues nos cuenta cómo parece que pedimos un favor especial, lo cual significa que ya estábamos en un punto de demencia más o menos profundo. Y es que aquí tenemos que distinguir varias ideas implícitas en esta frase y es, ¿se puede pedir un favor a Dios que sea de otro tipo que no sea especial? La respuesta es sí. Se puede pedir cualquier cosa que necesites si y solo si tiene que ver con sanar la mente como quiere el Espíritu Santo, no a tu manera de forma independiente. Entonces, si tiene que ver con sanar, claro, le puedes pedir al Espíritu Santo, que es el representante de Dios, lo que pudieras necesitar, pero solo con ese propósito. El problema es que en este momento que parece del pasado, pedimos un favor extraordinario, que no tenía nada que ver con la idea de sanar, sino conseguir haciendo un mundo por nuestra cuenta. Y todo lo que signifique el deseo de hacer un mundo por nuestra cuenta, Dios no puede concederlo, porque solo se puede dar lo que se puede compartir. Y ese capricho y ese deseo no se puede compartir, no se puede extender. Está dentro de la ilusión del tiempo y del espacio. E igual que parece que comienza, de igual forma parece que termina. Entonces, Dios no puede conceder. Es como si una madre le pide a un hijo que asesine a otra persona. Pues el hijo, con toda la razón del mundo, le dirá a la madre, madre, no puedo hacer eso porque me estás pidiendo algo que no se puede dar. Tú puedes pedirme cosas que tengan que ver con el amor. Entonces, claro, estamos pidiendo cosas que no tienen sentido y solo lo que ocurre en el reino de Dios tiene sentido. Por eso Dios no nos lo concedió. Línea 3. Porque lo que estábamos pidiendo estaba fuera del reino de Dios. Estamos pidiendo algo imposible. Y al pedir un imposible, el Dios Padre auténtico no podía dar eso. ¿Significa eso que entonces nuestro Padre dejó de amarnos? No. Dios no deja de ser amoroso porque no de eso. Precisamente sigue expresando amor y nosotros hemos tomado un camino que solo nos perjudica a nosotros. ¿De qué manera nos perjudica? Bueno, pues línea 4, al hacernos una imagen, dice, hiciste de él un padre no amoroso, al hacernos una falsa imagen. Por eso la Biblia dice, no os hagáis falsas imágenes. Como nosotros aquí en el mundo hemos malinterpretado eso, como creyendo que se refiere al exterior, pues unos dicen que está muy bien hacerse imágenes, como estatuas, estampitas, fotografías, etc. Y otros dicen que eso es una blasfemia y no hay que hacerse imágenes, pero ninguno lo ha entendido porque no se está refiriendo al exterior, se está refiriendo al interior. Hacerse una imagen de Dios significa creer que nuestro Padre es lo que nos hemos imaginado que Él es. Nos hemos hecho un Padre a nuestra medida. Nos hemos imaginado una serie de características, incluso físicas. Incluso hemos dicho que tiene barba y tiene el pelo blanco y que es hombre y no mujer, etcétera, etcétera. La imagen que tenemos del Padre ya no es de un Padre amoroso, sino de un Padre que de repente parece que ha dejado de darnos cosas. Si parece que ha dejado de darnos cosas, empezamos a creer en una idea rara que no parecía existir y es la idea de escasez. Si dejamos de recibir, nos metemos en una especie de pobreza, de escasez. Y esa creencia aún la conservamos. Entonces, claro, cuando dejas de entender al verdadero Padre porque estás mirando a tu imagen de Él, a lo que tú crees que es, pero no es la realidad, el Padre, pues dentro de esas características, tenemos que es un padre tirano, que tiene a unos hijos favoritos, que es caprichoso, a veces nos quiere escuchar lo que le pedimos y otras veces no, que creemos que nos quiere castigar, al cual le tenemos miedo. Entonces, esas imágenes no tienen nada que ver con la verdad. Por eso, ya dejamos de entenderle. Línea 5. Y por lo tanto, el resultado es que tuvimos miedo de lo que habíamos hecho. No solo miedo, sino también nos sentimos culpables
es la negación de Dios, porque empezamos a mirar nuestra imagen y empezamos a negar al verdadero Dios, pues ya produjo lo que llamamos la proyección. Detrás de la negación de Dios y de la verdad, dio lugar a la proyección. Proyección significa no podíamos soportar sentir ese miedo de manera directa porque todavía no existía una proyección, un mundo de imágenes. Aún estábamos experimentando el efecto directo de pensar ideas locas. En ese momento, tanto en ese momento como ahora, pensamos que está ocurriendo, pero la diferencia es que, entre comillas, en esa época lo sentíamos de forma directa. Aquí, con la proyección, es un truco por el cual el miedo ya no lo sentimos de manera directa, queda oculto, como en un cuarto oscuro, y nosotros parece que mirando para otro lado, que se llama el exterior, pues ya no notamos nada. Pero claro, si no queremos sanar, de vez en cuando sale de la parte interna momentos y sensaciones de miedo a la parte externa y queremos seguir intentando echarle tierra encima para no notar nada. Pero no se puede solucionar hasta que no se sane la idea errónea. Bueno, también dijimos que Pancho, que es como llamamos a nosotros mismos en modo observador, que al comienzo de esa idea loca y al darle miedo todas esas ideas y esas falsas creaciones, Pancho dijo Padre, Padre, Padre y se refugió en el Padre a través del Espíritu Santo, que se presentó y dijo tranquilo, estás conmigo, yo soy una creación de nuestro Padre y conmigo no te va a pasar de nada. Entonces Pancho, que es como llamamos a nosotros mismos como observador, inmediatamente reconoció que no tenía sentido ninguna forma de proyección, ni de deseo, ni nada de eso. Sin embargo, esa parte de nosotros que llamamos el tomado de decisiones, parece que continuamos con nuestro viaje y claro, y al sentir ese miedo y no pedir la ayuda del Padre, pues dimos lugar a la proyección y todavía estamos en ese camino de sanación, aparentemente. Aunque todo ya ocurrió y solo estamos en el camino de aceptar que ya ocurrió, que ya ocurrió y que solamente queda aceptar que esas imágenes no están ahí, porque todo ha sido sanado. Esa es la verdad, ya ha ocurrido, pero parece que todavía lo estamos experimentando. Y cuando dice en la línea 5 que la paz del Hijo de Dios quedó destruida, no es literal. Lo que está diciendo es que dejamos de experimentar y de tener conciencia de la paz que siempre hemos experimentado. Entonces, esa proyección y esa negación de Dios impidió seguir sintiendo paz y fue ocultada por barreras o obstáculos o pantallas de ideas que no tienen sentido y son las que tenemos que sanar. Solo nos queda hacer lo mismo que hicimos como observador y es tomar la decisión de que ninguna de las ilusiones basadas en deseos y en querer seguir haciendo un mundo por nuestra cuenta, cuando reconocemos que eso no tiene sentido, entonces volvemos al punto donde Pancho, nosotros mismos, decidimos que no tenía sentido seguir adelante. Párrafo 11. Cuando estaba en paz, no necesitaba nada ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo y no encontró nada. ¿De qué otra manera podía haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias, sino partiendo en paz y retornando al Padre? Si el Hijo no deseaba permanecer en paz, no podía permanecer aquí en absoluto. Una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriese y por consiguiente creíste que ocurrió. Párrafo 11 continúa con esta aparente historia de lo que nos pasó
porque el tiempo no existe, con lo cual estamos hablando de una historia que parece acontecer a lo largo de millones de años, pero que todo se contiene en un solo segundo y no da ni tiempo a crear tiempo. Entonces, en esta continuación, al comienzo de creer que nos habíamos separado, pero todavía con plena conciencia de saber que somos los hijos de Dios y que tenemos todo el poder de Dios, pues todavía estábamos en un estado de paz. No necesitábamos nada ni pedíamos nada, se refiere a nosotros mismos como Pancho. Parece que entramos en un aparente sueño y creemos que nos hemos separado y pues todavía estábamos haciendo planes de oye, ¿y qué hacemos? Y bueno, vale, sí, nos hemos separado de Dios, pero hay tantas cosas que podemos hacer, hay tantos proyectos, tantas ideas increíbles, maravillosas, entonces aún no necesitábamos nada. Cuando en el momento en que Pancho dijo, mira, lo del deseo ha empezado bien, pero estamos experimentando una sensación de miedo porque creernos separados produce eso, Padre, 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 ayúdame, ayúdame. Aparece el Espíritu Santo y Pancho se queda totalmente tranquilo, todavía en ese estado de paz y de no necesitar nada. Pancho todavía se creía separado, pero no ha necesitado sanar deseos de mundos, ni ha conocido proyección, ni ha conocido ningún rincón oscuro. Simplemente está en ese punto de stand-by que ya ha ocurrido, donde, entre comillas, parece esperar al resto. Y el resto es el que empieza a experimentar las consecuencias de querer seguir con el deseo de hacer mundos y al mismo tiempo no saber qué hacer con el miedo. Cuando sentimos ese miedo, le pedimos a Dios que nos lo quite y le pedimos a Dios una serie de cosas que no puede darnos porque no reflejan ese deseo de sanación, ya que queremos seguir adelante con el deseo. Cuando vemos que con ese deseo no recibimos nada, empezamos a exigirlo y empezamos a entrar en una idea de lo que vendría a ser después la guerra. Pero en ese momento todavía no sabíamos lo que era la guerra, pero sí había el primer enfrentamiento, ya que estábamos haciendo nuestra propia imagen de que nosotros mismos somos Dios mismo, y nosotros empezábamos a tener menos miedo de esa imagen que de nuestro Padre auténtico. ¿Por qué le teníamos menos miedo a esa imagen? Pues porque se mezclaba con el propio deseo de seguir adelante y hacer cosas que teníamos muchas ganas de hacer. Y fruto de ese miedo y de ese deseo, nos pusimos exigentes. Y nos pusimos en modo competición, en modo yo puedo hacer un mundo mejor. Vas a ver qué mundo voy a hacer. ¡Ay Dios, la que te espera! Y bueno, entramos en ese estado de competitividad que dio lugar a las ideas de ataque, de guerra, de exigencia, como que por la fuerza podemos conseguir que Dios se doblegue y se ponga a nuestros pies. Y tampoco encontramos nada. Por eso en la línea 3 te hace una pregunta que es justo la sabia decisión que tomó Pancho. Y es, ¿de qué manera se puede responder por parte de Dios a esas exigencias si no es con amor? Porque es lo único que se puede dar. Y deseando sentir paz que ya no se está sintiendo. Es lo que hizo Pancho y le fue muy bien. Se quedó acompañado del Espíritu Santo y tuvo plena conciencia y comunicación con él, de manera que esa sensación de que parecía que se metía en un mundo donde se experimentaba miedo, Pancho dijo, ay no quiero nada de esto, y ahí acabó. Pancho no llegó a experimentar el miedo continuo, sino que se le quitó. Y ahí está, en ese momento de paz donde no necesita nada, ni pide nada. Pero nosotros que seguimos adelante como tomadores de decisiones y queriendo cumplir deseos, desafiando a Dios y teniéndole miedo, pues no aceptamos ese regalo de Dios llamado Espíritu Santo, que es con amor reconocer que no ha sido una buena idea y hacer como Pancho, reírnos de todo y continuar en la realidad como siempre. Pues no hicimos eso. Claro, dice en la línea 4
¿qué consecuencias tiene el no desear la paz? Ya le tenemos mucho miedo al Dios Padre, por lo tanto, ya le tienes miedo a la paz, tienes miedo al Espíritu Santo, porque es una representación del Dios Padre. ¿Y qué hicimos? Pues lo único que puede hacer la mente en ese estado, huir hacia un lugar o una parte inventada que no está en ningún sitio, pero que le sirve de refugio para no experimentar de manera directa esa paz y ese amor. Bueno, pues a eso llamamos proyección. Negar a Dios, creer que tenemos una mejor idea, continuar adelante y además no querer saber nada de lo que nos da miedo. Es decir, de nosotros mismos, del amor, de la paz, que es lo que somos. Y entonces nos refugiamos mirando para otro lado y ahí surgieron de forma más clara los impulsos de desear por un lado y rechazar por otro. Deseábamos continuar adelante y hicimos un mundo llamado proyección al cual se podía como percibir, que hasta ese momento no existía la percepción de imágenes, donde hay un yo perceptor, sujeto, y hay un objeto, que es lo percibido, y es la forma que adopta la creencia en la separación. No solo lo creemos, sino creemos que ha ocurrido, por eso toma forma de forma separada. Los dos niveles están como separados, como que no hay contacto entre el nivel interno y el externo. Y ahora no queremos saber nada del interno, donde si miramos parece que nos va a dar miedo de algo que no sabemos lo que es, y en realidad es miedo al amor y a la paz. Y bueno, decimos, deseo lo que veo adelante, rechazo lo que dejo atrás. Lo que dejo atrás es ese inconsciente. Y ahora lo que solo quiero ver es ese consciente. Y ambos mundos declaro que no se tienen que encontrar. Así que seguimos huyendo hacia adelante, persiguiendo imágenes que parecen que están delante de nosotros y las estamos viendo desde el proyector. No solo las vemos, creemos que está pasando, creemos que es real y creemos que estamos tomando decisiones en eso que parece real. Bueno, pues en la línea 6 te dice, menos mal que Dios no lo permitió. ¿Qué significa eso? Pues Dios, desde que en el reino de Dios empezamos a decir, oye, ¿qué tal si hacemos un mundo al margen de Dios? Haciendo como que Dios no podía leer nuestros pensamientos, pues al mismo tiempo que leía Dios nuestros pensamientos, creó el Espíritu Santo para que nos acompañara y nosotros dijimos, oye, qué buena idea, pues vamos adelante. Antes de decir vamos adelante, ya está el Espíritu Santo creado. Entonces, claro, por mucho que nosotros queramos escondernos en una parte de la mente, es imposible que eso sea para siempre, porque el recuerdo del amor de Dios es tan irresistible dentro de nosotros, y eso es así porque, aunque no seamos conscientes de la parte interna, esa parte interna sigue hablando con el Espíritu Santo y sigue trazando planes que nosotros parece que tenemos que acabar dando forma en el exterior. Pues sí, es aquí en el exterior donde tenemos que, aparentemente, darle solución al problema que nosotros mismos habíamos creado, que es creer que ha ocurrido. Pero no, en la línea 7 te acaba diciendo que al exigir lo que estábamos pidiendo, pero ya no es pedir, sino exigir, y Dios no lo podía dar, pues al final toda esa proyección creímos que ocurrió. No ocurrió, pero así lo creímos. Y lo seguimos creyendo. Párrafo 12. Entre comillas. Singularizar es, entre comillas, aislar y por lo tanto causar soledad. Dios no te hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo, sabiendo que tu paz reside en su unicidad? Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación.
habiéndote otorgado la capacidad de crear, no podía quitártela. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiese contigo en tu demencia. Él ciertamente hizo eso. No es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde el cual puedes contemplarlas y ver que son dementes. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. La oración 1 dice: singularizar es aislar y por lo tanto causar soledad. Nosotros mismos nos excluimos, nos aislamos y después culpamos a Dios. Le echamos en cara que nos abandonó cuando no es cierto. De todas las peticiones dementes que le hacemos, dice la oración 4, que lo único que te negó fue tu petición de dolor. El ir por nuestra cuenta, el querer hacer un mundo aparte de Dios, eso es lo que genera soledad, y el sufrimiento y esa soledad no forma parte de su creación. Él creó unidad y amor. Entonces, cada vez que queremos ir por nuestra cuenta, ser individuales, nos estamos aislando y nos encanta demostrarle a los demás lo especiales que somos, que nuestra personalidad es diferente, que destaca del otro, en fin, todas esas ideas dementes, ideas de separación. Eso es lo que nos lleva a esa sensación de aislamiento y de soledad. La oración 6 dice que lo único que pudo hacer Dios fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda. Una respuesta que además estuviese donde tú estás justamente. Aquí en este aparente mundo, en tu demencia y en tu mente, está el Espíritu Santo, que es el único que puede indicarte el camino de salida de esta demencia y devolverte la cordura. La oración 8 nos dice que no es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Es decir, si no tienes una apertura para escuchar otra forma de ver las cosas, es decir, hace falta, aunque sea de una manera temporal, querer renunciar a las ideas de siempre. Si no tenemos esa apertura, pues seguiremos echando la culpa a Dios y a los demás y no veremos la salida. La oración 9 nos dice que esa respuesta está más allá de las ilusiones. Aunque el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos en este aparente mundo nuestro, pero Él realmente no está aquí. Él está en la mente y está más allá, por supuesto, de estas ilusiones. Y basta con que lo busques porque lo vas a encontrar, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta Él. Es decir, la atracción del amor por el amor. El amor, en mayúsculas, está en ti y, por supuesto, el amor es la salida.